sobre todo las áreas, digamos, responden a este nuevo tiempo. Yo sostengo que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial es innovación pública pura y dura, en vena, y eso supone que en un área tan novedosa, tan cambiante, bueno, pues hay que tener cierto dinamismo, cierta capacidad de cambio, ¿no? La Dirección General del Dato, que era de reciente creación, bueno, tiene todo el sentido del mundo por el plan de impulso de datos sectoriales, pero también porque en el marco europeo viene la estrategia de datos y España, que está bien posicionada y que estamos convencidos de que el dato es el petróleo de la economía digital en la que cada vez pues vamos aumentando en volumen en términos generales, pues necesitaba el compromiso y las políticas del equipo de Ruth del campo y es, digamos, la única estructura que se mantiene igual. Con respecto a la nueva Dirección General de Inteligencia Artificial, Aleida Alcaide, hemos conseguido que la inteligencia artificial pues tenga solo un equipo dedicado obviamente a ella, sacándole la parte de digitalización y creando una nueva. En inteligencia artificial pues está la responsabilidad del modelo ALIA, del desarrollo de toda la estrategia. Son distintas palancas, desde aumentar la capacidad de supercomputación, que se ha conseguido con la IA Factory europea, con una de las 7 fábricas, gracias a la potencialidad del Centro Nacional de Supercomputación, pero también de una gran inversión por parte del Gobierno de España. En esa dirección general están desde el Plan Nacional de Algoritmos Verdes hasta el diseño de la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, lo que fue el Plan Nacional de Tecnología del Lenguaje. En fin, la verdad que es una dirección general apasionante y de plena actualidad. Y la Dirección General de Nueva Creación, liderada por Carla Redondo, es digitalización, es decir, servicios digitales y ordenación de los servicios de comunicación audiovisual. Eso es una novedad porque la ciberseguridad ha pasado a integrarse a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Infraestructuras Digitales y la comunicación audiovisual ha pasado a esta Secretaría de Estado. Entonces ahí tenemos toda la parte de talento, toda la parte de emprendimiento, el desarrollo de la ley de startups y también toda la regulación en fin, la era digital, toda la regulación de los servicios digitales y la parte de comunicación audiovisual, que también es apasionante. En tan solo unas semanas hemos aplicado 3 reglamentos, el de la DSA, la Digital Service Act, el de la ENFA, la Directiva de la Libertad de los Medios de Comunicación, y ahora, bueno, pues la joya de la corona, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Cuando España lideró en la presidencia de la Unión Europea el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, la primera ley de inteligencia artificial del mundo, fuimos muy cuidadosos y creo que se hizo un gran debate europeo para que la regulación fuera una garantía para la ciudadanía, una garantía de los derechos fundamentales, de los derechos digitales, pero que fuera siempre compatible con la capacidad de innovación. Y eso ha sido fundamental en el diseño del proyecto de ley, pero también en el del propio reglamento. Al final, el anteproyecto de ley va a aquellas partes que respectan, que son competencias de Estado miembro, pero toda la filosofía del reglamento es proteger al ciudadano frente a la salud, a la vulneración de derechos, por supuesto a los ataques a la democracia o la desinformación, pero siempre con un enfoque muy de fomento a la innovación, favoreciendo, por ejemplo, los entornos de pruebas, como el que hemos puesto en marcha en España. Y para nosotros ser uno de los países que ha puesto encima de la mesa antes, ¿no?, que el resto, el anteproyecto de ley, que hemos sido pioneros con la Agencia Europea de Supervisión de Inteligencia Artificial, es también una manera de ser fieles a esa creencia, ¿no?, de dar ejemplo, porque estamos convencidos de que el sector, de que el fomento de la IA también pasa por la certidumbre. Por lo tanto, haber planteado el proyecto de ley tan pronto lo hacemos también como garantía del apoyo a la innovación. Y bueno, me preguntabas un poco los ejes principales. Lo que marca el anteproyecto de ley es cómo vamos a hacer la gobernanza de la inteligencia artificial en España, basada principalmente en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pero con otros agentes supervisores, autoridades de vigilancia de mercado clave, como son la Agencia Española de Protección de Datos. En términos de justicia, de los sistemas que tienen que ver con la justicia, el Consejo General del Poder Judicial,
en términos de lo que puedan ser sistemas de inteligencia artificial que puedan ser definitivos, digamos, en procesos electorales, la Junta Electoral Central, sistemas de inteligencia artificial para el sistema financiero, el Banco de España o la CNMV. En definitiva, son muchísimas autoridades, no las voy a decir todas, ahí está el anteproyecto de ley, pero en definitiva, lo que pretende el diseño que hemos hecho tanto en Europa como en España es que sea simple, que tengamos un sitio donde ir, que es la Agencia Española, que va a supervisar la mayoría de sistemas, desde luego los prohibidos, pero la mayoría de sistemas de alto riesgo, pero que luego, en el caso de la Agencia Española del Medicamento, que tiene una reglamentación normalizada, pues, digamos, mantengamos un poco las dinámicas que se suelen mantener hasta ahora en este tipo de procesos que son muy complejos. En definitiva, yo diría que la filosofía de la primera ley del mundo es poner por delante la protección de la ciudadanía y que cuando su aplicación sea integral, las sanciones que recoge sean lo de menos, porque ya nos habremos educado, nos habremos acostumbrado a esta nueva gobernanza que plantea el proyecto de ley y sabremos todos pues, qué es normal, qué no es normal, quién necesita una acreditación y qué sistema no. Y en definitiva esa es la filosofía que perseguimos. No es que España no vaya más allá, porque realmente España, digamos, con la fuerza de los hechos, está adelantándose a prácticamente todo. Pero sí que es importante resaltar que en los propios acuerdos del reglamento europeo, el que la norma, pues eso, las sanciones, la fórmula de gobernanza fuera homologable era muy importante, porque no pretendemos que haya un reglamento de inteligencia artificial en cada estado o en cada comunidad autónoma, sino todo lo contrario. Pretendemos que sea sencillo, generar esa certidumbre que se necesita para favorecer la innovación. Y por eso para nosotros es tan importante haber puesto en marcha el primer sandbox de IA, el primer entorno de pruebas que se ha puesto en marcha en la Unión Europea. Parece redundante, ¿no? O sea, los primeros en la agencia, los primeros en el propio planteamiento de la ley, pero ahí es donde España quiere, digamos, ser referente, no en regular más, porque creemos que el debate se ha hecho en el marco que se tiene que hacer. De hecho, estamos trabajando mucho porque el debate sea global, sea mundial. Por eso ahora mismo tenemos, pues yo creo que la posición significada de ser cofacilitadores en la ONU. España es cofacilitadora en el proceso de definición del panel internacional de la ONU, por lo tanto no podíamos, digamos, ser pues incoherentes en esta filosofía que es tan importante. El ejercicio que hemos hecho de innovación, como decía antes, poniendo en marcha una agencia tan tiempo, haciendo un proceso de selección de los directivos de forma tan rápida, bueno, pues creo que es ejemplar y que nos podemos sentir orgullosos de ello. La agencia está creciendo y lo está haciendo a una velocidad adecuada, en tanto en cuanto ese crecimiento responde a las obligaciones. O sea, yo lo que puedo asegurar es que en cada hito que marca el reglamento, la agencia está absolutamente preparada y lo va a estar. Con lo cual, yo creo que todo lo demás es, digamos, chau chau y cosas que se dicen. El otro día pudimos inaugurarla ya presencialmente, aunque estaban trabajando desde el principio, en una sede que, aunque es temporal, está perfectamente habilitada en Coruña, en la veeduría. Y allí están los equipos. Ahora sale otra convocatoria de empleo público para los próximos 10 empleos que serán también muy, muy rápidos. Y en el Consejo Rector que celebramos en Coruña, pues aprobamos todos los convenios necesarios para seguir avanzando y un plan de sensibilización, digamos, de alfabetización, que es tan importante, por el que en los próximos meses pues habrá una ruta por toda España dando a conocer el anteproyecto de ley y todos aquellos recursos, como puede ser la guía de la Comisión Europea en el caso de sistemas prohibidos, porque para nosotros es muy importante que todo lo que estamos definiendo sea junto con, pues sobre todo con el sector, pero bueno, también con la sociedad civil, que le preocupa un poco qué está pasando con lo que supone esta revolución digital que es la inteligencia artificial. Hemos impulsado la capacidad de supercomputación de este país, que es uno de las digamos, de los mayores retos que puede tener el crecimiento, la implantación de la inteligencia artificial.
ser una de las 7 fábricas de inteligencia artificial de Europa ni es casualidad ni es baladí. Al final tenemos el Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center, pero si no hubiéramos invertido casi 62 millones de euros desde el Gobierno de España, si no hubiéramos hecho un trabajo conjunto, el BSC, el Gobierno, distintos ministerios además, con otros países como Portugal o Turquía, no tendríamos la posibilidad de decir que somos uno de los 7 en Europa que va a conseguir, gracias a esta fábrica de inteligencia artificial, mejorar nuestra capacidad de supercomputación, pero sobre todo que la va a hacer accesible y la va a democratizar a las pequeñas, medianas empresas, a los emprendedores de este país. Te he hablado solo de una de las palancas que ya hemos, digamos, conseguido, al menos en la convocatoria. Ahora toca desarrollarlo y que sea una realidad, que estimamos que será una realidad y que estará disponible, digamos, los aparatos reales, ¿no? para poder tener esta capacidad de supercomputación para las pequeñas y medianas empresas a final de año. Y así podría ir parándome en cada una de ellas. Las medidas en talento, en impulso de los propios derechos digitales, en impulso del modelo de inteligencia artificial con Alia y los casos de uso es muy poderoso. Pero para mí lo más importante es algo que yo creo que define a toda la estrategia de inteligencia artificial. Democratizar la inteligencia artificial y tener las suficientes capacidades en este país para ser potentes. Y eso es capacidad de supercomputación, eso es soberanía digital con nuestro modelo, eso es aplicación a la administración pública, y además es que tiene todo el sentido el Ministerio para la transformación digital y de la función pública, pero es también muchísima inversión y proyectos en talento, en el sector privado, o sea, directamente inversión en pequeñas y medianas empresas, en la capacidad de inversión que tiene la SED, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, que son 16.000 millones de euros que movilizarán la misma cantidad de inversión y, en definitiva, pues es una estrategia de inteligencia artificial que no solo está diseñada para que España pueda desarrollar todas sus potencialidades, sino que está siendo ejecutada de forma muy eficaz. Entender lo que significa Alia es muy importante porque es lo que le da sentido. Alia es uno de los primeros modelos públicos en el mundo, pero el primer modelo público en el mundo que es abierto, transparente, que ha sido verificado por el propio reglamento de la IA, que eso es un valor para las empresas, y que además tiene un 20% de sus datos, de su pensamiento en castellano y en lenguas cooficiales. ¿Pretendemos ser competitivos con las grandes empresas? Obviamente no. ¿Qué pretendemos? Tener una capacidad que te da unos recursos lingüísticos sin precedentes, digamos, puestos a disposición. Por eso Alia ya es útil para las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo ya es útil, digamos, para los desarrolladores, para los emprendedores. Y con ellos es con quienes vamos a seguir trabajando y mejorando los modelos. Alia es una familia, no es un modelo solo. Ya hay subidas en la plataforma los 2 primeros modelos, que aunque se llamaban Salamandra, son también modelos Alia, de 2B y 7B. Y cuando hicimos el anuncio porque habíamos subido el 40B, que todavía tiene que ser instruido. Estos modelos que ya están subidos se acompañan además de dataset. Para promover la inteligencia artificial en castellano y en lenguas cooficiales es tan importante subir los datos y generar que esos modelos sean abiertos y que todo el mundo, como digo yo, pueda cacharrear, tunearlos y volverlos a subir, que por eso en el Mobile World Congress anunciamos, en el marco del Talent Arena, que además fue una pasada, un formato nuevo, por primera vez que se convocaba y vamos, decenas de miles de inscritos y pasear por allí, ver tanto talento español y digamos que era absolutamente la línea de lo que presentábamos, que es la primera comunidad de inteligencia artificial abierta en español, que la lanzamos en el Talent Arena, pero que tendrá una convocatoria pública y que lo que va a permitir es fomentar el uso y el desarrollo de los modelos Alia para pues determinados usos, para que nuestro talento pueda tener mayor know-how. Al final Alia también es eso, el que en España pues haya un expertise, una capacidad que nos permita tener esa soberanía tecnológica
tan importante. En fin, si hace un año cuando se presentó Alia era importante la soberanía europea, creo que hoy es más importante que nunca y que todo lo que estamos viviendo le da todavía más valor y más sentido a esa apuesta que ha hecho España, que están empezando a hacer otros países de la Unión Europea, y esto es información de las bilaterales del Mobile, pero que además la propia Comisión, con el proyecto Open Euro LLM, ha visto que está básicamente inspirado en lo que es Alia, que vamos a necesitar una estructura soberana, un modelo soberano. Con lo cual, Alia tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué utilidad tiene? Tiene utilidad para las pequeñas y medianas empresas con esas garantías que da el modelo, que por ejemplo haber sido verificado por el reglamento, pero además tiene otra pata, digamos, tiene otro elemento de utilidad muy importante, que son los casos de uso para la administración. Ya hay 2 casos de uso que están en marcha. Uno se llama CardioMentor, está elaborado con la Asociación de Cardiólogos y su objetivo es mejorar la capacidad de diagnóstico y prevención, por lo tanto, de enfermedades cardiovasculares. Y el otro con la agencia tributaria, esto sí que será un sistema más tipo chatbot, porque todo el mundo piensa que la inteligencia artificial es un chatbot, pero la inteligencia artificial es muchísimo, o sea, la inteligencia artificial generativa, lo más importante que está haciendo es ser capaz de adelantarnos en años de investigación científica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el caso de uso de la agencia tributaria, pretende mejorar el trabajo entre los propios funcionarios para con el ciudadano también. Estos 2 ya están elaborándose, pero tenemos un laboratorio que se llama GovTech Lab, en el que estamos trabajando con todos los ministerios del gobierno y también valorando la posibilidad de hacer casos de uso con otras administraciones para que Alia sea el elemento, digamos, clave por esos aspectos que comentaba de soberanía, de transparencia, de garantías en la utilización de casos de uso en la administración. Es donde se ubicó el plan España Hub Audiovisual de Europa. El plan ha tenido una fase muy clara con subvenciones directas de 1.600 millones de euros, pero con una implicación hasta 13 ministerios, es decir, hemos facilitado visados, hemos mejorado incentivos fiscales, hemos puesto en marcha toda una política de centralización por medio del Audiovisual Bureau, gracias a la colaboración con el ICEX, y una potencial presencia e internacionalización que nos ha permitido ser país invitado en Cannes, este año en la Berlinale, en fin, que si sigo por ahí no paro. Porque, ¿qué es lo que quiero decir? Que se marcó un objetivo, que es ser ese hub audiovisual, aumentar la producción audiovisual, y ese objetivo está cumplido. España hoy es el modelo a seguir. El sector vive un momento dulce en el que desde toda Europa se mira al modelo español, pero es que desde todo el mundo se mira a la inversión en España. Y por eso precisamente nos ha parecido tan importante desde el Gobierno de España continuar con ese plan, digamos en la segunda fase del plan, que es el fondo Hub Audiovisual, Spain Audiovisual Hub se llama el fondo, que es uno de los 3 fondos que tiene la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. A mí me gustaría parar aquí un segundo para pedirle a todas las empresas de este país, grandes, pequeñas, en rondas de inversión, por ambiciosas que sean, para decirles que por primera vez en España hay una empresa pública con potestades administrativas, la verdad que súper ambiciosas. Es la primera vez que se crea una empresa pública desde hace 20 años, con 16.000 millones de euros para capitalizar empresas, para préstamos en mejores condiciones que en el mercado, que pretende tener capacidades en el sector de la microelectrónica, invertir en deep tech, en inteligencia artificial, en todas estas tecnologías disruptivas, pero también está el fondo Spain Audiovisual Hub, que son 1.700 millones de euros, que es una oportunidad para el sector y también una fórmula para generar sostenibilidad después de esa inyección que supuso el plan, la primera parte del plan, ¿no? Vemos con claridad y muy alineados también con la Comisión Europea, es el año de las tecnologías cuánticas, que España tiene capacidades, que tenemos que potenciarlas y, digamos, de alguna manera generar sinergias para estrechar
ese gap, ese hueco que hay entre la comunidad científica y el mercado. Hemos arrancado con un proceso participativo. Tuvimos una mesa en el ministerio en la que estamos colaborando distintos ministerios, sobre todo ciencia, defensa, y donde empezamos desde ahí hasta, pues yo creo que aproximadamente tardaremos un par de meses a elaborar, a repensar cuáles son los ejes clave, cuáles son las verticales más importantes para que España pueda jugar un buen papel en todo lo que se está decidiendo en tecnologías cuánticas, desde sensores hasta comunicaciones, pasando por metrología, ¿no? Ese es el análisis que se está haciendo ahora mismo con los equipos, también con los equipos de la SED y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y esperamos, la verdad, poder presentar un documento ambicioso, contando con todos los elementos clave y también con las distintas comunidades autónomas, porque tenemos referencias territoriales muy importantes como Galicia, Asturias o por supuesto Euskadi, que es una gran referencia en cuántica, pero además en esta Secretaría de Estado, en el Ministerio, hemos invertido 22 millones de euros en el proyecto Quantum y tenemos una supercapacidad, diría yo, y es que hace poco pudimos inaugurar el primer ordenador cuántico ubicado en la capilla del Centro Nacional de Supercomputación. El ordenador cuántico fueron 8 millones, pero para mí lo más importante que tiene es que mientras va buscando los qubits, que va ahí calibrándose buscándolos, es tecnología 100% europea. Al final estamos en una estrategia europea de soberanía y esa aportación que hace España con este superordenador cuántico pues es muy relevante y muy, en fin, había que destacarla.